Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. En esta primera lección vamos a aprender a hacer los puntos más básicos del crochet: la cadeneta, el punto enano, el punto bajo, y el anillo mágico. Si ya sabes cómo hacer todo esto, puedes saltar directamente a la segunda o a la tercera lección. Solo necesitaréis un trozo de la lana que queráis, una aguja de crochet del mismo tamaño, y un marcador de puntos. Comencemos. Para hacer la cadeneta, vamos a empezar haciendo el nudo de inicio. Sujetamos la lana de esta manera, damos una vuelta alrededor de los dedos, la cruzamos, vamos girando y sujetamos la lana. Ahora vamos a pasar la aguja de crochet por debajo de esta primera hebra, por encima de la siguiente, y a atravesar todo. Ahora sacamos los dedos, cerramos el nudo y tiramos. Debería ser un nudo que se desliza, y si sacamos la aguja y tiramos de los dos extremos, debería deshacerse por completo. Si es así, lo hemos hecho bien y podríamos empezar a hacer las cadenetas. Una vez hemos hecho este nudo, podemos empezar a hacer las cadenetas. Primero voy a explicaros cómo sujetar la aguja y la lana. Cada persona tiene su técnica, pero esta es la que más me gusta. Damos una o dos vueltas alrededor del dedo índice, y con los otros dedos sujetamos el resto de la lana. De esta forma podemos tirar para controlar la tensión de la lana. En la otra mano, el dedo índice sujeta la lana, y el resto de dedos la aguja de crochet, de forma que podamos tirar de un lado y de otro. Y con los dedos pulgar y corazón de esta mano, sujetamos el extremo corto de la lana. Ahora sí, ya podemos empezar a hacer las cadenetas. Empezamos pasando la aguja de crochet por debajo de la lana, y después atravesamos con ella el anillo que habíamos hecho antes. Debería salir una forma de V, que va a ser nuestra primera cadeneta. Ahora solo tenemos que seguir repitiendo este proceso. Pasamos la lana por encima de la aguja, atravesamos el anillo, y ya tenemos nuestra segunda cadeneta. Podemos seguir haciendo las que queramos de esta forma. Yo haré 5, y ahora os enseñaré a contarlas. Podemos utilizar un marcador de puntos si os cuesta verlas, e ir insertándolo en cada V que hemos hecho. Empezamos insertándolo en la quinta cadeneta, de esta forma, hasta llegar a la primera. Tened en cuenta que el último anillo es donde va la aguja de crochet, y no se cuenta. Ahora que ya hemos aprendido a hacer la cadeneta, vamos a pasar al punto enano. Voy a utilizar las mismas cadenetas que hemos hecho antes, nos vamos a saltar la última, y vamos a contar hasta la cuarta. En esta cuarta cadeneta, vamos a pasar la aguja entre las dos hebras de la V. Pasamos por debajo de la lana y la agarramos. Atravesamos este primer anillo. Y volvemos a atravesar el anillo que teníamos antes. Este sería nuestro primer punto enano. Si queréis podéis insertar el marcador para ver las dos hebras. Podéis ver que también tiene una forma de V. Ahora vamos a seguir haciendo un punto enano por cada cadeneta. Volvemos a buscar la siguiente hebra, pasamos la aguja por debajo de la lana, atravesamos, y volvemos a atravesar los anillos. Y ya tendríamos dos.
Haré 2 más para practicar y os dejo hacer lo mismo mientras tanto. Con esto, habremos hecho 4 puntos enanos. Ahora vamos a aprender a hacer el punto bajo, pero primero os quería enseñar que siempre podemos deshacer nuestro trabajo sacando la aguja y tirando del extremo largo. Voy a deshacerlo para dejar solo las cadenetas, hasta donde habíamos puesto el marcador de puntos. Lo quitamos y volvemos a meter la aguja en el anillo. Y podéis ver que tenemos las mismas 5 cadenetas de antes. Si no queréis hacer esto, podéis repetirlas o hacer los puntos bajos sobre los puntos enanos, como prefiráis. Una vez preparados, vamos a repetir el mismo proceso del punto enano. Nos saltaremos la última cadeneta y buscaremos la cuarta. Si os perdéis, siempre podéis contar las cadenetas desde el principio para localizarla. Y hacemos lo mismo. Introducimos la aguja por debajo de una hebra, la pasamos por debajo de la lana y atravesamos. Ahora que tenemos 2 anillos en la aguja, vamos a volver a pasarla por debajo de la lana y a atravesar los 2 esta vez. Y ya tendríamos el primer punto bajo. Se ve igual que el enano, como una V, pero tiene más altura. Volvemos a marcarlo y seguimos haciendo un punto bajo en cada cadeneta. Contamos hasta encontrar la tercera. Pasamos la aguja por debajo de la hebra y de la lana y atravesamos. De nuevo tenemos 2 anillos. Volvemos a pasar la aguja por debajo de la lana, y volvemos a atravesar los 2. Ya tenemos 2 puntos bajos, y ahora os dejaré hacer otros 2 como antes. Ya tenemos 4 puntos bajos hasta el marcador, y la pieza es un poco más alta que con los puntos enanos. Ahora vamos a aprender a hacer un anillo mágico. Para ello, vamos a empezar como con el nudo de inicio para las cadenetas. Sujetamos la lana de esta manera. Le damos una vuelta alrededor de los dedos, la cruzamos, giramos, y sujetamos. De la misma forma, pasamos la aguja por debajo de la primera hebra, por encima de la siguiente, y atravesamos. Ahora lo diferente es que vamos a girar la aguja de crochet. Y a volver a pasarla por debajo de esta hebra. Ahora vamos a sujetarla, y a pasarla por dentro del anillo que se ha formado antes. Ya podemos sacar los dedos, y si lo hemos hecho bien habremos conseguido un anillo con un extremo corto. Como antes, el anillo de la aguja debería deslizarse, y si tiramos del extremo corto, el otro anillo se debería cerrar. Y si tiramos del lado contrario se vuelve a abrir. Como siempre, si sacamos la aguja y tiramos del extremo largo, los 2 anillos se deberían deshacer por completo.
Los anillos mágicos sirven para hacer trabajos circulares. Para ello, una vez tenemos hecho el anillo mágico, vamos a hacer puntos dentro del anillo. Dependiendo de la pieza suelen ser 4, 6, 8 o 12. Para hacer puntos bajos dentro del anillo, vamos a empezar metiendo la aguja por el centro del anillo, pasándola por debajo de la lana y llevándola al otro lado del anillo. De esta forma conseguimos las 2 hebras en la aguja que teníamos antes, y ya podemos hacer el punto bajo, pasando la aguja por debajo de la lana, y atravesando los 2 anillos. Ya tendríamos el primer punto bajo en el anillo mágico, y vamos a hacer otros 3 para practicar. Volvemos a pasar la aguja por el centro, por debajo de la lana, pasamos la lana por el centro del anillo mágico, ya tenemos 2 hebras en la aguja, volvemos a pasar por debajo de la lana, y atravesamos los 2 anillos. Ya tendríamos 2 puntos bajos, os dejo hacer 2 más. Cuando ya tengáis los 4, podéis sacar la aguja y contarlos. Una vez comprobado, ya podemos tirar del extremo corto para cerrar el anillo mágico. Tirad fuerte, aunque con este tipo de lanas hay que tener un poco de cuidado porque se pueden deshilachar. Con esto, ya tenemos 4 puntos bajos en el anillo mágico cerrado. Ahora quería enseñaros a contar vueltas en piezas circulares. Después de hacer el anillo mágico, he seguido haciendo puntos bajos y aumentos, que os enseñaré en el próximo vídeo, de forma que he conseguido esta pieza con 12 puntos bajos al final de la última vuelta. Vamos a contarlos para practicar un poco más. Hasta el 12, donde tengo el marcador, indicando que ese era el primer punto de mi última vuelta. Y he hecho 3 vueltas. Podéis ver aquí el anillo mágico, que sería la primera. Esta de aquí, que es la segunda vuelta. Y esta tercera y última vuelta. Desde el lateral se aprecian bastante bien. Y ahora he hecho lo mismo pero con una pieza cuadrada. Con la misma que habíamos hecho antes, con 5 cadenetas, yo he seguido haciendo 4 puntos bajos sobre ellas durante 3 filas. También os enseñaré cómo hacer trabajos cuadrados como este en el próximo vídeo. Vamos a volver a contar los puntos una última vez. El primer anillo nos lo saltamos. Y vemos que salen 4. Podemos volver a señalarlos con el marcador. Y ahora contaremos las filas, que es lo que quería enseñaros. Si tiramos un poco de la pieza se ven mejor. Aquí podéis ver los agujeritos que separan cada fila. Y esto de aquí, más fino, son las 5 cadenetas que habíamos hecho al principio, que no se cuentan como fila. Por encima podemos ver la primera vuelta, la segunda vuelta entre los agujeritos.
Y la tercera. Y con esto terminamos el primer tutorial. Podéis ver también la parte 2 y la parte 3 en este mismo canal, en las que os enseñaré más puntos básicos, a hacer trabajos circulares y cuadrados, como este, aumentos y disminuciones, cambios de color, y mucho más. Y si os ha gustado este vídeo, podéis darle a me gusta y suscribiros al canal, donde también encontraréis patrones de crochet gratuitos. O podéis visitar mi tienda de Etsy, donde encontraréis patrones más complejos una vez hayáis aprendido los básicos del crochet. Muchas gracias, y hasta la próxima.